El misterio de la inseminación dimensional en el Edén. En los niveles más profundos de la tradición mística, el evento ocurrido en el jardín no se limita a un acto de desobediencia alimentaria. Se trata, en esencia, de una mezcla de naturalezas incompatibles. El Zohar, en su sección Bereshit, I. 36b, arroja luz sobre este secreto, enseñando que el Nahash, o la serpiente, no debe ser vista como un simple animal del campo. Fue, en realidad, la manifestación densa del ángel Samael, quien personifica el aspecto del rigor severo y la raíz del mal. Cuando la escritura se refiere al encuentro en Génesis 3 verso 6, la mística percibe una transferencia de esencia. El Zohar afirma, con contundencia, que, al acercarse la serpiente a Eva, le inyectó su sujama, una palabra aramea que define una impureza pegajosa, una suciedad espiritual que, al momento de comer del árbol, se materializó intrínsecamente en su descendencia. Esta narrativa se expande en el Pirke de Rabbi Eliezer, capítulo 21, donde se detalla un descenso dimensional. Samael, cabalgando sobre la serpiente como si fuera un vehículo, cohabitó con Eva. No obstante, para el estudiante de la Cábala, este no fue un acto biológico convencional, fue una transmisión de frecuencias. El ángel, un ser de energía, introdujo el deseo egoísta, denominado Jochma de la Clipá o sabiduría de la cáscara, o también conocida como la ciencia oscura, directamente en el receptáculo de la humanidad. La doble simiente y el origen de Caín. Surge entonces la interrogante fundamental: ¿fue necesario el esperma de Adán para que esta simiente germinara? La respuesta descansa en la complejidad del cainismo. Las fuentes sugieren que Caín no fue un hijo ordinario, sino el resultado de una mixtura energética. Según ciertas interpretaciones del Zohar, Eva concibió de dos fuentes casi simultáneamente, en un proceso de superfetación espiritual. La luz original de Adán y la suciedad vibratoria de Samael se entrelazaron en el útero materno. Esta independencia de la simiente angelical queda registrada de forma explícita en el Targum Pseudo Jonathan, al comentar Génesis 4 verso 1, donde se lee: y Adán conoció a su mujer Eva, que estaba ya encinta del ángel Samael. Desde la perspectiva mística, la simiente del ángel no requería del esperma físico de Adán para existir. Los ángeles operan en la dimensión de Yetzirá, el mundo de la formación, donde la mera intención se convierte en forma sustancial. Sin embargo, para que Caín pudiera cruzar el umbral hacia la dimensión Ash, donde se encuentra Malhut, nuestro mundo físico, necesitaba el recipiente humano. El vientre de Eva, ya activado por la estructura humana de Adán, sirvió como el anclaje necesario para que esa frecuencia espiritual se transformara en carne y hueso. El ADN del verbo, la semilla como palabra. La conexión con las enseñanzas del Mashiach es aquí reveladora. Si la semilla es la palabra, entonces el embarazo de Eva fue una impregnación de conciencia. En el misticismo, la palabra, el logos o memra, es energía vibratoria pura. Un ángel es, en su definición más intrínseca, un mensaje o una frecuencia. Por lo tanto, cuando el ángel habla al alma de Eva, está transfiriendo un código genético espiritual. El ángel no entregó ADN biológico, entregó su ADN verbo, una idea corrupta que alteró la biología de la mujer desde su raíz metafísica. El cruce de las dimensiones. Este acto único representó un colapso de 3 dimensiones sobre un solo punto. Primero, la dimensión de Atzilut y Beria, donde se originó el pensamiento y la voluntad de la transgresión. Segundo, la dimensión de Yetzirá, donde el ángel proyectó su energía, es decir, su semilla palabra. Tercero, la dimensión de Asha, donde el cuerpo físico de Eva procesó esa energía, manifestándola finalmente en un feto físico. Como conclusión mística de este primer misterio, debemos comprender que el nacimiento de Caín fue una hibridación dimensional. Él portaba la chispa de la serpiente, que es el deseo de recibir para uno mismo, y la chispa humana, que contiene el potencial de corrección. Es por esta razón que el Mashiach, definido como la semilla pura, viene a restaurar el uso sagrado de la palabra. Su misión es volver a embarazar al mundo con vida,
revirtiendo la frecuencia de muerte que la serpiente introdujo en el principio. El ADN en forma de verbo, el código de las 22 letras. Al profundizar en este misterio, tocamos el núcleo mismo de la creación. En la lengua sagrada, el hebreo, la palabra davar, posee una dualidad reveladora. Significa, simultáneamente, palabra, y, cosa, u, objeto. No existe, por tanto, una distinción real entre el concepto vibratorio y la materia sólida. 1. El ADN como código de letras sagradas. La Cábala nos enseña que el universo entero fue estructurado mediante las 22 letras del Aleph Tav. Si bien la ciencia moderna nos habla de un ADN biológico compuesto por un código cuaternario, A, T, C, G, la mística nos revela que el ADN espiritual es, en realidad, un código de frecuencias sonoras y combinaciones alfabéticas. Cuando el ángel Samael se dirigió a Eva, según se interpreta de Génesis 3 versos del 1 al 5, no emitió meramente aire o sonido físico, lo que hizo fue proyectar una secuencia de letras corruptas. Este verbo no se detuvo en el umbral del oído, por el contrario, se incrustó directamente en el yesod, que representa el fundamento y el órgano de procreación, tanto de su alma como de su cuerpo físico. Fue una inseminación mediante el lenguaje. 2. La inseminación por el verbo. Logos. Esta perspectiva explica con claridad por qué los textos antiguos describen el acto de la serpiente como una seducción. La seducción es, por naturaleza, un acto verbal y psicológico. El Zohar, en su volumen 3, 76b, es contundente al respecto. El espíritu de la impureza se revistió de palabras para penetrar en el corazón y en el cuerpo. Si visualizamos el ADN como el software de la vida, el verbo emitido por el ángel actuó como un virus informático de alta complejidad. Este virus se descargó directamente en la matriz de Eva, alterando de forma permanente la cadena de luz y la herencia espiritual que ella debía recibir, originalmente, solo de Adán. 3. El contraste con el postrer Adán. Mashiach. Esta interrupción del diseño original cierra el círculo profético con la aparición del Mashiach. Si el primer embarazo dimensional fue provocado por un verbo de impureza y muerte, la restauración de la humanidad debe ocurrir necesariamente por el mismo canal vibratorio. Así lo establece el texto de Juan 1 verso 14, al declarar: y el verbo se hizo carne. El Mashiach representa el ADN puro del Padre, introducido nuevamente en el sistema humano a través de la palabra de verdad. Existe un paralelismo inverso perfecto. Mientras que el ángel caído utilizó un verbo de engaño para embarazar el linaje que daría lugar a Caín, el espíritu de santidad utilizó un verbo de verdad para fecundar a Miriam. La redención es, en última instancia, una reescritura del código genético humano mediante la palabra rectificada. 4. La mecánica de las dimensiones, el colapso de onda. Bajo esta comprensión, debemos descartar la idea de un acto sexual en el sentido puramente animal. Lo que ocurrió en el Edén fue un colapso de onda dimensional, dividido en 3 etapas precisas. Dimensión 1, el pensamiento, donde reside la intención original y la voluntad del ángel. Dimensión 2, el sonido o verbo, que funcionó como el vehículo de transporte para el ADN espiritual corrupto. Dimensión 3, la materia, el punto final donde ese sonido se cristalizó en células biológicas, dentro del útero de Eva. Esto nos lleva a una conclusión inquietante pero necesaria para el estudio: Caín es la palabra del ángel hecha carne. Por el contrario, la línea de Abel y, posteriormente, la de Set, representan el esfuerzo persistente por mantener y proteger la palabra original emitida por Elohim en el principio de los tiempos. Si este estudio te es de bendición, dale me gusta y suscríbete al canal. La superfetación espiritual, el útero como campo de batalla dimensional. Dentro de las capas más densas de la cábala luriánica y el Zohar, encontramos el concepto de la superfetación o Iber. Esta enseñanza revela que el evento en el Edén no produjo 2 embarazos cronológicamente distantes.
Por el contrario, el útero de Eva se transformó en un escenario donde dos verbos de naturalezas opuestas germinaron de manera simultánea. Como se registra en el Zohar, volumen 1, 54. Dos simientes entraron en Eva, una, proveniente de la suciedad de la serpiente, vinculada a Samael, y otra, procedente de Adán. De la primera, nació Caín, y de la segunda, nació Abel. 1. El proceso de la doble impregnación. Según lo detallado en el Pirke de Rabbi Eliezer, capítulo 21, el proceso se desglosó en dos momentos vibratorios. El verbo del ángel, Samael, descendiendo en su aspecto de ángel caído, depositó su ADN verbo en Eva. A partir de este acto, ella quedó impregnada de una naturaleza externa, conocida en la mística como la clipá o cáscara. El verbo de Adán, poco tiempo después, según se describe en Génesis 4 verso 1, Adán conoció a su mujer. Su simiente, sin embargo, portaba una frecuencia distinta, la luz del mundo de Atzilut, el plano de la emanación pura. La coexistencia, ambos códigos genéticos, aunque habitaban el mismo espacio físico, no se mezclaron de forma homogénea. Crecieron juntos, pero separados en esencia, de manera análoga a la parábola del trigo y la cizaña. 2. La naturaleza de las dos simientes. La distinción entre lo aportado por el ángel y lo aportado por Adán es radical, y se puede estructurar de la siguiente manera para su comprensión. El Zohar, volumen 1, 36b, utiliza una metáfora precisa. Caín y Abel eran como el aceite y el agua, contenidos en un mismo frasco. A pesar de compartir el vientre materno, las raíces de sus almas, o Shoresh Hanesamot, pertenecían a dimensiones totalmente contrapuestas. 3. El propósito del crecimiento simultáneo. ¿Por qué permitió el Creador que estas simientes crecieran juntas? La razón reside en el fundamento del libre albedrío. Si la humanidad poseyera únicamente el ADN de Adán, seríamos seres de luz sin mérito propio. Si solo poseyéramos el del ángel, seríamos entidades de oscuridad sin posibilidad de redención. Al manifestarse físicamente el ADN verbo del ángel en la figura de Caín, se introdujo en la biología humana el rigor o Geburá. Caín personifica la mano izquierda, el rigor y la limitación. Abel personifica la mano derecha, la misericordia y la expansión. Un dato profundo se esconde en la gramática original de Génesis 4 verso 1. El texto hebreo dice, he adquirido un varón con et, el Señor. La partícula et, es interpretada por los cabalistas como la señal de una presencia tercera en la concepción, la fuerza del ángel que funcionó como el catalizador para que la materia se densificara. 4. El conflicto genético y el molde de la carne. Debido a que el ángel impregnó a Eva primero con su verbo, ese ADN espiritual actuó como un molde primario. Cuando Adán finalmente la preñó, su simiente tuvo que adaptarse a un recipiente que ya había sido marcado por la frecuencia de la serpiente. Esto explica por qué incluso la línea de Set, considerada la descendencia pura de Adán en Génesis 5 versos del 1 al 3, carga todavía con la inclinación al mal o Yeiser Hará. El ADN del ángel infectó, por así decirlo, el sistema operativo de la carne, extendiendo su influencia más allá de la persona de Caín. 5. El cruce dimensional final. En este evento, se produjo la colisión de tres dimensiones específicas. El mundo de la formación, Yetzirá, el origen de la frecuencia del ángel. El mundo de la acción, Asha, el plano donde operaba Adán. El abismo, o las tinieblas. Clipá, la dimensión que se filtró a través del verbo corrupto. El resultado final fue el nacimiento de un híbrido, el ser humano actual. Un ser capaz de comunicarse con la divinidad, pero que posee una sangre que, como se menciona en Génesis 4 verso 10, clama desde la tierra impulsada por deseos materiales y raíces de rigor. Las almas de los Nefilim, y el misterio de los 7 reyes de Edom. Para comprender de dónde provienen las almas de los gigantes, debemos elevar nuestra mirada hacia un estado de la existencia previo a nuestro mundo. Según la tradición de la cábala luriánica, y las enseñanzas sobre la ruptura de los vasos,
los seres humanos son almas preexistentes que descienden con una misión. Sin embargo, las almas de los Nefilim representan una anomalía estructural en el sistema de la creación. El origen en la dimensión de Tou. Antes de la instauración de nuestro plano, conocido como Tikkun o rectificación, existió el mundo de Tou, que significa caos. En este plano primigenio, las fuerzas divinas operaban de forma aislada y sin equilibrio. El Zohar explica que en esta dimensión surgieron los 7 reyes de Edom, mencionados místicamente en Génesis 36 verso 31, como aquellos que reinaron antes de que hubiera un rey en Israel. Estos reyes representan el rigor, Geburá, en su estado más puro y no mitigado. Al no poder contener la luz infinita, sus recipientes estallaron, y los fragmentos de esos vasos, junto con chispas de su ADN espiritual, cayeron hacia las dimensiones más bajas, convirtiéndose en las clipot o cáscaras. Las almas de los Nefilim no provienen del reservorio de almas humanas de Adán, son chispas de este mundo de Tou que quedaron atrapadas en la materia densa de nuestro plano. Tou y Bou, la pareja del abismo. Es fundamental entender que Tou no estaba solo, tenía una contraparte necesaria llamada Bou, mencionada en Génesis 1 verso 2. Mientras que Tou es la fuerza expansiva y caótica, Bou representa el vacío, el receptáculo informe y oscuro. Místicamente, de la unión de estas dos entidades nació la oscuridad primordial. Los gigantes son, en esencia, los hijos de esta unión, seres con la potencia de un rey de Tou, pero atrapados en el barro de Bou. Poseen una naturaleza de dominio y orgullo porque su código genético proviene de un sistema que se destruyó por su propio egoísmo. Los ángeles caídos y el puente dimensional. El fenómeno de los gigantes se materializa cuando ocurre un cortocircuito entre dimensiones. Según el libro de Enoc, capítulo 6 al 7, y el Zohar, y 37ª, seres de la dimensión de Yetzirah, los vigilantes, desearon la densidad de este mundo. Al descender, sus cuerpos de luz se densificaron en carne. Al unirse con las hijas de los hombres, quienes ya portaban el ADN verbo de la serpiente, introdujeron una frecuencia no autorizada en la creación. Como se relata en Génesis 6 versos del 1 al 4, estos seres eran héroes de la antigüedad, o sea que ellos también tenían una existencia antigua, anterior a la del relato, pero su existencia presente era una aberración. Una energía de una dimensión antigua y superior, encerrada en una biología limitada. El 10% y el pecado como puerta del abismo. Tras el juicio del diluvio, descrito en Génesis 7 versos del 17 al 24, los cuerpos físicos de estos híbridos fueron destruidos, pero sus almas no podían ascender ni reencarnar. El libro de los Jubileos, capítulo 10, relata que el 90% de estos espíritus fueron encadenados en el abismo, pero se permitió que un 10% permaneciera en la tierra para probar la voluntad del hombre. Aquí reside el secreto del pecado como extractor. El abismo no es solo un lugar, sino una frecuencia. Cuando el ser humano utiliza su palabra para el mal o se entrega al egoísmo de los reyes de Edom, emite una señal de compatibilidad vibratoria. Este pecado actúa como un imán que saca la influencia de esos seres del abismo. No salen con cuerpos físicos, sino que su ADN verbo penetra nuestra dimensión, debilitando el alma humana y convirtiéndose en lo que la mística llama refaim, aquellos que se hunden o debilitan. A medida que la humanidad se aleja de la palabra de verdad, reconstruye colectivamente el cuerpo de Edom, permitiendo que la frecuencia de los gigantes domine nuevamente el plano terrestre. El Mashiach, por tanto, no solo viene a salvar almas, sino a atar de nuevo esa frecuencia de Tou y restaurar el equilibrio original de la creación. El misterio de los 3 Adanes. De la luz Adam Kadmon, al polvo, y del polvo a la luz del postrer Adam. Yeshua. Para comprender la restauración total del código genético humano, la mística nos obliga a distinguir entre 3 estados del ser, que representan la caída, la esperanza y la perfección absoluta. El hombre no es solo un habitante de la Tierra, es un reflejo de una estructura cósmica que ha sufrido una fragmentación, pero que encuentra su unidad final en el verbo del Padre. 1. El Adán del huerto, el Adam de la caída.
Este es el Adán que conocemos en Génesis 3 versos del 1 al 19. Tras recibir el ADN verbo de la serpiente y permitir la mezcla de simientes, este Adán descendió de una estatura espiritual gigantesca a una biología de muerte. Su cuerpo, que originalmente era un ropaje de luz, se convirtió en túnicas de piel, una metáfora de la carne densa, de la piel animal, el sudor y la finitud. Este es el Adán que introdujo la dualidad, el hombre que, al pecar, permitió que el rigor de Edom infectara el sistema operativo de la humanidad. 2. El Adán primigenio, el ideal de la creación. Antes del pecado, la mística habla del Adán como un ser que abarcaba de un extremo al otro del universo. Según el Talmud, este Adán poseía una visión que no conocía límites físicos. Era el plano original de Dios para la humanidad, un receptáculo puro para la luz infinita, Or Ein Sof. Sin embargo, este Adán era todavía un ser creado, un alma que podía ser probada y que, eventualmente, cayó bajo la seducción del verbo corrupto. Es el puente entre lo divino y lo terrenal que quedó roto en el Edén. 3. Yeshua como el Adam Kadmon, el verbo eterno. Aquí alcanzamos la cúspide de nuestro estudio. El Adam Kadmon, el hombre primordial, no es un hombre de carne en su origen, sino la primera emanación de la luz de Dios, el molde de todos los mundos. La mística identifica a Yeshua como la manifestación física de este Adam Kadmon. Él no viene del reservorio de almas de la caída, sino que es el verbo mismo que estaba con Dios en el principio, como se cita en Juan 1 versos 1 al 3. Yeshua representa la vida no contaminada por la sujama o impureza de la serpiente. Mientras que el Adán del huerto es alma viviente, el último Adán, Yeshua, es espíritu vivificante, según 1 Corintios 15 verso 45. Él es el ADN verbo de Dios el Padre, una frecuencia tan pura que su presencia misma desintegra el código del pecado. Él no solo restaura al Adán del huerto, sino que eleva a la humanidad al estado de Adam Kadmon, donde la luz y la materia son una sola entidad indivisible. La restauración del linaje de luz. El ciclo se cierra de manera perfecta. Si el ángel caído utilizó la palabra para engendrar una simiente de muerte y gigantes en el abismo, el Padre utilizó a su Hijo, el Verbo, para engendrar una simiente de inmortalidad. Al recibir la palabra de Yeshua, el ser humano experimenta una reescritura de su código espiritual, la influencia de los Nefilim es atada, los 7 reyes de Edom son rectificados, y el hombre deja de ser un híbrido del abismo para convertirse en un hijo de la luz. Como dice Génesis 1 verso 3, la orden eterna sigue vigente, sea la luz, y esa luz es el verbo hecho carne, el Adam Kadmon que nos devuelve a la eternidad. Conclusión, el retorno al diseño original y la rectificación del verbo. Al finalizar este recorrido por las capas más densas del misticismo, comprendemos que la historia de la humanidad no es una serie de eventos fortuitos, sino una guerra de frecuencias y códigos genéticos espirituales. Lo que comenzó en el Edén como una intrusión, un hackeo dimensional perpetrado por el ADN verbo del ángel caído, alteró la estructura misma de nuestra realidad, introduciendo la impureza, sujama, y permitiendo que las fuerzas de Tohu, el caos, encontraran un anclaje en el mundo de la acción. Hemos visto cómo la simiente del ángel y la de Adán coexistieron en un mismo vientre, creando un híbrido que carga con el rigor de los 7 reyes de Edom y la influencia de los Nefilim que aún operan desde las sombras del abismo. Esta dualidad es la que define nuestra lucha diaria, el conflicto entre el deseo egoísta de recibir y la chispa divina que anhela compartir y elevarse. Sin embargo, el misterio se resuelve en la figura del Adam Kadmon. Si la caída fue provocada por una palabra de engaño que se hizo carne en Caín, la redención se manifiesta a través de la palabra de verdad que se hizo carne en Yeshua. Él es el código original, el software sin virus, la luz que no admite oscuridad. Al reconocer que la semilla es la palabra, como lo explica Yeshua en Lucas 8, del 11 al 15, entendemos que nuestra propia restauración depende de la frecuencia que decidamos albergar en nuestro ser espiritual. El ciclo de las dimensiones se cierra cuando el hombre, consciente de su origen y de las trampas del abismo, elige alinear su propio verbo con el verbo del Padre.
En ese instante, la influencia de los gigantes se disuelve, el abismo se sella y el Adán del huerto se desprende de sus túnicas de piel para revestirse, una vez más, con la luz eterna del principio. La misión está cumplida, la simiente ha sido rectificada. Si este estudio te fue de bendición, dale me gusta y suscríbete al canal. Shalom. Bendiciones.